Hermanos, después de haber hecho oración con nuestros salmos, vamos a pasar a meditar, a escuchar el tema con nuestro ponente. Escuchemos su currículum vitae. Recibamos con alegría al ponente que nos compartirá el tema de nuestro retiro de Adviento. Es el presbítero licenciado Víctor Ulises Flores Torres. Él es originario de Puebla, nacido el 30 de marzo de 1981, hijo de Delfino Flores Arroyo y María del Pilar Torres. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor Palafoxiano de 1999 al 2008. Cuenta con 2 diplomados, uno por la Universidad Iberoamericana y otro por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Recibió su ordenación diaconal el 6 de enero del 2009 y su ordenación sacerdotal el 21 de mayo del 2009. Durante su ministerio sacerdotal ha realizado los siguientes servicios a la Iglesia. Del 2009 al 2011 fue vicario parroquial en Nuestra Señora de la Asunción, Izúcar de Matamoros, Puebla. Del 2011 al 2013 estudió en Roma la licenciatura en Historia de la Iglesia por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Del 2013 al 2014 fue vicario parroquial en Nuestra Señora del Pilar, en el municipio de Zaragoza, Puebla, y formador también del Seminario Menor de la misma entidad. También en el 2013, maestro de Historia de la Iglesia en el Seminario Mayor Palafoxiano de Puebla. Del 2014 al 2016, vicario parroquial de Santiago Apóstol, barrio de Santiago. En el 2014, se desempeñó como oficial en la Curia Arzobispal. En el 2015, estuvo como capellán de las Hermanas Dominicanas de Santa Catarina de la Siena. En el 2016 lo nombraron encargado del archivo de la Cura Arzobispal. En el 2016 sirvió como párroco de San Miguel Arcángel, Lomas de San Miguel. Actualmente es párroco en Nuestra Señora del Pilar, en el municipio de Zaragoza, Puebla, y vicerrector del Seminario Menor de la Sierra Norte. Demos la cordial bienvenida a nuestro ponente. Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en el momento que vean este video. Estamos transmitiendo en vivo desde la página del seminario. Mi nombre es Víctor Ulises Flores Torres y pues me pidieron por parte de la catequesis familiar dar una charla sobre el tema de la fe, y sobre el tema del modelo de María en la fe. El tema se titula de la siguiente manera. Aparece en la pantalla, dice: renovar nuestra fe en Cristo para poder enfrentar tiempos difíciles, teniendo de modelo a la Virgen María. Quisiera iniciar esta charla con una oración, una pequeña oración, pues dedicada a la Virgen María. Nos ponemos en su presencia diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre, ayuda a nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayuda a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayuda a afianzarnos plenamente de él, a creer en su amor, para que todos
en el momento de la tribulación y de la cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quienes creen no están nunca solos. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que lleguemos al día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Pues nos ponemos en las manos de María para iniciar con esta reflexión. Necesitamos tener en cuenta o partir desde el momento de nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿O en quién debemos de creer? Dice la segunda a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Bueno, lo primero que debemos de entender que la fe es una adhesión personal al hombre, una adhesión personal del hombre a Dios. No tenemos que estar puesta nuestra confianza, no tiene que estar puesta nuestra adhesión en otra cosa o en otras personas, solamente tiene que estar puesta en Dios, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, pues recordemos que Él es el Creador, Él es el que nos crea, Él es el que nos da la vida. Por eso nuestra confianza tiene que ser total y plenamente en Dios y creer absolutamente en Él, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así como un hijo se abandona en los brazos de su padre en el momento que tiene sueño, recordemos cuando éramos pequeños, ¿no? Muchos de nosotros cuando éramos pequeños y teníamos sueño, y a pesar de que todavía no llegábamos a casa, no importaba, nos dormíamos en los brazos de papá. ¿Por qué? Porque simplemente sabíamos que ellos nos iban a cuidar, nos iban a proteger, nos iban a dar todo lo necesario, no nos iban a abandonar. Ninguno de nuestros padres nos abandonan, al contrario, siempre confiamos y pues dormíamos, ahora sí como decimos comúnmente, a pierna suelta y sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema siempre confiábamos en nuestro Padre Dios, en nuestros padres terrenales, pues con mucha mayor razón pues podríamos confiar en nuestro Padre Dios. Por eso la importancia de adherirnos toda nuestra persona, todo nuestro ser a Dios Padre. También creemos en Dios Hijo, que es el Redentor. Recordemos que Él se encarna, ha sido enviado por Dios Padre simplemente con la misión de amarnos y de redimirnos. Por eso no podemos separar esta confianza o esta fe solamente hacia Dios Padre, sino también hacia Dios Hijo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran tarea, una gran misión. ¿Cuál es esta gran misión? De escucharlo. De escucharlo. Recordemos que Él es el profeta, Él es el Mesías, Él es el enviado por parte de Dios. Y una de nuestras tareas principales es escucharlo. Por eso Jesucristo es el Verbo hecho carne, es que se hace, que se encarna en cada uno de nosotros. Y esta charla, pues que va dirigida principalmente a los miembros de la catequesis familiar y como una preparación para el Adviento, recordemos que esta encarnación pues se hace presente en nuestras vidas, en nuestra familia. Jesús simplemente se encarna, se hace hombre como nosotros, menos en el pecado. ¿Simplemente para qué? Para amarnos y para que nosotros nos pudiéramos salvar. Si Él no se hubiera encarnado, si Él no se hubiera hecho hombre como nosotros, pues difícilmente podríamos hablar de una salvación o de una redención. Por eso la importancia de este tiempo que se avecina, el tiempo del Adviento, tiempo de preparación, tiempo de espera,
¿De espera a qué? Pues a la encarnación del Hijo de Dios. Por eso nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. ¿Y cómo se manifiesta esta fe? Pues simplemente con la escucha de su palabra. Recordemos que si nosotros somos dóciles, si nosotros somos esas personas que sabemos escuchar a Jesús, en automático estaremos haciendo la voluntad del Padre. Así como Él hizo la voluntad del Padre, pues nosotros a su vez también podemos o tenemos que hacer la voluntad de Dios. También creemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordemos que es el amor del Padre y del Hijo. Por lo tanto, ese amor entre el Padre y el Hijo, pues tiene que estar manifestado siempre en nuestras vidas, más en una familia. Y por eso ahorita que me dirijo a todos estos miembros de la catequesis familiar, pues nos damos cuenta de que siempre somos una pequeña comunidad. ¿Y qué tiene que estar a la base o al centro de toda familia? Pues siempre el amor. El amor tiene que estar ardiendo continuamente en nuestra familia. El punto de unión, el punto base para toda familia tiene que ser ese amor de entrega, ese amor que es capaz de perdonarlo todo, de darlo todo, ¿no? Sin recibir muchas veces nada a cambio. Por eso la importancia de que nuestra fe, nuestra adhesión a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, pues siempre esté en esa pequeña familia. Nos damos cuenta que la Santísima Trinidad es esa pequeña familia unida en el amor. Bueno, pues nuestras familias también tienen que estar unidas en ese amor, Por eso la importancia de que nos demos cuenta de que nuestra fe tiene que ser sólida y siempre fundamentada en Dios mismo. También debemos de darnos cuenta que la fe tiene muchas características, pero bueno, debido al tiempo que tengo para esta plática, solamente quisiera resaltar dos características fundamentales en la fe. La fe es una gracia por parte de Dios, es un regalo. Recordemos que Él infunde este don desde el momento en que hemos sido bautizados. Por eso la importancia de darnos cuenta de que es un don que Él nos regala, para que a su vez nosotros creamos en Él, que toda nuestra voluntad, toda nuestra libertad esté adherida a la persona de Cristo. Por eso la importancia de entenderlo como ese don. Él simplemente se adelanta, Él simplemente nos ayuda pues simplemente a creer verdaderamente en Él. Pues a pesar de que a lo largo de nuestra vida siempre como que hay obstáculos, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y a pesar de que existen esas dudas, ¿cuántos de nosotros ahora en la actualidad pues dudamos de la presencia de Dios, o de que Dios está con nosotros, o de que Dios nos escucha? Nunca dudemos, porque Él ya nos regaló este don, esta gracia de la fe, y pues simplemente ahora nos toca hacerla crecer. Podríamos decirlo así, que Él nos los dona en una semillita, una pequeña semillita en nuestro corazón. ¿Y de quién depende de nosotros? ¿De quién dependerá el hacerla crecer o hacerla florecer? Pues simplemente de nosotros. Por eso la importancia de conocer a Cristo, de amarlo, de darnos cuenta que nuestra fe tiene que estar puesta en Él, nuestra confianza en Él. Y pues también algo muy importante, nosotros no amamos a un desconocido, por eso la importancia de conocerlo. Ya tenemos ese don, ya tenemos esa semilla, a nosotros nos toca hacerlo crecer, hacer florecer esta fe. Y también pues es un acto humano, ¿por qué? Porque es un acto humano,
porque no es contrario a nuestra libertad. Aquí es fundamental nuestra libertad, porque nosotros somos capaces de decidir si sí creemos o no creemos. Como diría San Agustín, recordemos que la libertad es la capacidad que tiene el hombre para elegir entre lo bueno y lo malo. Bueno, pues nosotros también somos capaces de elegir si creemos o no creemos, porque no es una fe impuesta solamente, no, también entra nuestra libertad y también entra nuestra inteligencia. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos que muchas de las cosas de la fe no tienen explicación y a veces hasta echamos a pelear la fe y la razón diciendo que a veces no hay un razonamiento lógico ante la fe, pero también debemos de darnos cuenta que la razón y la fe, como diría el Papa Juan Pablo II en esa bonita encíclica que nos regala la Fides Ratio, pues simplemente es complementar. Ahí donde se termina la fe, empieza la razón, y donde termina la razón, empieza la fe. Por lo tanto, hablamos de un complemento. Por eso la importancia de darnos cuenta de que tiene que entrar nuestra inteligencia, tiene que entrar nuestra libertad y también tiene que entrar nuestra voluntad. Y ahí es donde yo quisiera poner un ejemplo. Es como ustedes, esposos, a poco cuando se casaron, cuando conocieron a su esposa, pensemos ahora actualmente su esposa, nada más la vieron y dijeron, ya, con esta me voy a casar. No, recordemos que hubo un proceso primero, pues de conocimiento, ¿no? Se empezaron a acercar, pues tan siquiera le preguntaste cómo se llama, de qué familia viene, cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta, no sé, tantas cosas, ¿no? Y fue como la primera etapa de conocimiento, pues a veces hasta le preguntabas, ¿no? Si tenía, la mujer le preguntaba al hombre si tenía coche, si tenía dinero, pues para ver si convenía, ¿no? Bueno, pues siempre es la parte del conocimiento. Después viene la etapa de la aceptación. Es la etapa que comúnmente le llamamos noviazgo, le llamamos ese noviazgo, en donde empiezas a compartir ciertas cosas pues a la persona que empiezas a amar. Pero primero la conociste, la amas, la aceptas y después forma parte de tu vida. Es ya en la vida matrimonial. Por eso ya, como diría el Génesis, ya no son dos, sino solamente una sola carne, que están unidos en ese amor. Pero ya se dieron cuenta de ese proceso. Bueno, pues en la fe nos damos cuenta que prácticamente es el mismo proceso. Ese mismo proceso de conocimiento de Jesús, lo aceptas, forma parte de tu vida y lo más importante, después de aceptarlo, ya no hay forma de sacarlo de nuestra vida. Por eso tenemos que darnos cuenta que Cristo, como diría San Pablo, ya no es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo quien vivo en Cristo, sino es Cristo que vive en mí. Por eso la importancia de darnos cuenta de que Cristo pues simplemente lo abarca todo. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta siempre en Él. Y bueno, pues un modelo de fe que tenemos nosotros ahora, y es un regalo magnífico, pues simplemente es la Virgen María. La Virgen María pues simplemente es un modelo perfecto de obediencia de fe. ¿Desde qué momento? Pues desde el momento en que ella pues simplemente le dice sí al Señor, el famoso fiat. El fiat, sí, hágase en mí según tu palabra. Por eso María no se cansó de creer. Al contrario, ella es un modelo de fe sorprendente, ¿no? Y siempre cumpliendo la palabra de Dios,
desde el momento en que ella decide ser la madre del Hijo de Dios hasta el momento de la resurrección de su propio Hijo. Por eso, simplemente la Iglesia la ha venerado siempre como la realización más pura de la fe. ¿Por qué? Porque nos encontramos una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer que siempre supo decir sí al Señor. Ese sí que valió la pena, porque ahora a nosotros se nos presenta como ese modelo de mujer que se entrega, que sabe decir sí. Además, la fe que ella tiene, la fe que ella nos presenta como modelo, nos ayuda a captar en toda su profundidad y su riqueza la generación de los hijos. Por eso debemos de darnos cuenta de que la fe puesta en María, pues simplemente es una fe que pues se abandona, que siempre es una fe humilde, una fe sencilla. Por lo tanto, también este modelo se puede presentar siempre en la familia. La familia, ¿por qué? Porque recordemos que la familia, como lo decíamos anteriormente, está fundamentada en el amor del padre y de la madre, pero también se manifiesta en los hijos, Y si se dan cuenta, muchos de nosotros, o más bien todos nosotros, pues la fe la transmitimos, o la adquirimos más bien, la adquirimos en el momento que convivimos en nuestra familia. ¿Quién nos enseñó a rezar? ¿Quién nos enseñó a conocer a Jesús, a María, la importancia de los sacramentos, la importancia de hacer oración o de rezar? Pues fueron nuestros padres, o muchos de nosotros también fueron nuestros abuelos. ¿Cuántos de nosotros, pues simplemente nuestros abuelos nos ayudaron a conocer a Jesús? Por eso la familia tiene que ser la parte fundamental en donde se transmite como tal esa fe. Recordemos que los papás pues simplemente son los primeros evangelizadores de sus hijos. Desde que son pequeños, son adolescentes, y aún cuando están casados o ya han realizado su vida, pues siempre los papás son parte fundamental de nuestra vida y nos transmiten quién es Jesús. Muchos de ellos pues siguen orando por nosotros. Yo recuerdo mucho a un padre que decía que la oración de nuestras madres para nosotros, sus hijos, pues siempre son de gran ayuda. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que nos transmiten la fe, y a su vez nosotros lo transmitimos pues ya sea a las nuevas generaciones, a los hijos. Por eso la importancia de que la fe se viva y se transmita en la misma familia. Cuando se transmite en la misma familia, en automático, pues esto se va dando poco a poco. A veces hay etapas complejas como la misma adolescencia o la misma juventud, en donde pues a veces los hijos se empiezan a alejar un poco de la fe. Pues ahí hay que tener paciencia, papás. Yo simplemente les digo, hay que dejarlos vivir esa etapa, seguir pidiendo por ellos, y tarde o temprano ellos regresarán a la verdad, regresarán a Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento también experimentamos esa etapa como de alejarnos un poco de Dios y decir, no, pues como que no me interesa esto de la iglesia, no me interesa esto de Dios? Y después la misma edad, ¿no? Los mismos golpes de la vida, las mismas, pues los mismos problemas o las mismas dificultades, pues nos hacen retomar el camino. El único camino pues es Dios. ¿Cuántos de nosotros pues simplemente anduvimos buscando soluciones por un lado, por otro, ciertas opciones, y ninguna de ellas nos dio una solución?
Por eso yo siempre a veces utilizo el ejemplo de las personas ancianas. Las personas ancianas, ¿cuántas personas ya de la tercera edad o los viejitos, como les llamamos, o abuelitos, se encuentran en las iglesias, ¿no? Se encuentran en las iglesias, pueden estar en una o dos o hasta tres misas, o pueden estar rezando el Santo Rosario. ¿Cuántos de ellos siguen ahí? Siguen ahí y tú dices, pues a lo mejor porque pues ya no tienen hijos, a lo mejor porque pues muchos de ellos ya no tienen qué hacer, ya no tienen trabajo, ya a lo mejor viven de su pensión. Pero si tú te acercas a ellos, si tú te acercas a ellos, siempre va a ser una respuesta en común diciendo, pues he buscado la felicidad en todos lados y nunca la he encontrado. ¿Cuántos de ellos han experimentado muchísimas cosas? Pensemos en una persona de 70 o de 80 años, ¿cuántas cosas no ha experimentado? Ha experimentado muchísimas cosas y ha tenido muchísimas, ¿no? Bueno, pero ahora se ha dado cuenta que a pesar de que ha experimentado todo, nada le ha dado esa plenitud, nada le ha dado esa felicidad. ¿Quién es el único que sí se la ha dado? Ha sido Dios. Por eso muchos de ellos dirán, Padre, yo estoy aquí dándole los últimos años de mi vida a Dios, porque ahí es donde encontraron esa felicidad. Por eso la importancia de que nos demos cuenta de que la familia tiene que ser esa transmisora de esa fe y darnos cuenta de que a pesar de todas estas dificultades, por ejemplo ahorita dentro de esta pandemia, pues son los primeros que sufrieron, ¿no? Cuando les decimos mayores de 75 años no vengan aquí a misa, pues son los primeros que empezaron como que a sufrir y decir, ¿cómo es posible que no voy a participar de la celebración eucarística? ¿Cómo es posible de que no voy a rezar ante Jesús Eucaristía o rezar el Santo Rosario? A pesar de que la invitación siempre era, pues, esperen en casa o sigan en casa, pueden por medio de la transmisión o por medio de su rezo de su Santo Rosario ahí en casa, pues pueden seguir en comunión con cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Pues ellos necesitan de la presencia de Dios. Por eso nos damos cuenta de que son etapas que se tienen que cumplir. No desesperarnos, papás, no desesperarnos. Tarde o temprano ellos tendrán que reaccionar y se darán cuenta de que necesitan de Dios, ¿no? Y algo que no falla siempre el dolor y en la cercanía a nuestra muerte siempre nos van a hacer reflexionar, tarde o temprano. Así el más duro, yo siempre he dicho que a la persona más dura o más incrédula o más alejada de Dios o que habla a veces mal de la misma iglesia, tarde o temprano se dobla. Se dobla, ¿por qué? Porque no encuentra una respuesta. Aquí en la vida terrenal nadie nos va a dar una respuesta, ni el mejor científico, ni el mejor filósofo, las personas más letradas o no sé, las más intelectuales. Ninguno de ellos nos dan una respuesta ante la muerte. ¿Quién es el único que sí nos ha dado esa respuesta ante la muerte? Ha sido Dios. Por eso Él es el único. Si nuestra fe está puesta en Él, en automático las cosas simplemente se darán. Pues nos damos cuenta que la Virgen María sigue siendo ese modelo para cada uno de nosotros, modelo de humildad. Recordemos que la humildad simplemente, hay una definición que yo siempre comparto, que trato de compartir, que humildad quiere decir es reconocer lo que soy y lo que tengo, y lo que no tengo se lo pido a Dios. Bueno, reconozco lo que soy y lo que tengo, reconozco lo que soy y lo que tengo. Tengo cosas muy buenas. ¿Cuántos de nosotros tenemos grandes cualidades, grandes virtudes, grandes dones, grandes talentos? Pero también tenemos grandes defectos y grandes pecados, que esos son a veces los que nos alejan de Dios.
Bueno, pero también le decimos a Dios, todo aquello que no tengo, te lo pido, como esa actitud del mendigo. El mendigo simplemente extiende su mano y espera lo que cae, simplemente, no exigiendo absolutamente nada. Al contrario, solamente pide y Dios o la persona que le ayuda, pues simplemente recibe. Por eso nuestra actitud tiene que ser de esa humildad. Así como la Virgen María supo ser humilde, supo ser sencilla, bueno, pues en automático nuestra fe debe de ser en esa actitud humilde. Reconocer lo que somos y lo que tenemos, y lo que no tenemos se lo pedimos con mucha fe a Dios. También pues encontramos que hay la fe es la que hace milagros. ¿Cuántos de los pasajes de la Sagrada Escritura encontramos y nos dice siempre Jesús, ¿crees? ¿Tienes fe? Si crees, que se haga como lo has pedido. Por eso la importancia de darnos cuenta de que si nosotros creemos, Dios nos regala muchísimos milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios un milagro? Y el primer obstáculo que le ponemos a Dios es decir, no creo. No, es que muchos de nuestros grandes problemas, ¿cuáles son? Que metemos a Dios en nuestras categorías humanas y empezamos a decir, no, pues es imposible, no se va a poder, no, es inalcanzable, es algo muy, muy difícil. Pues sí, a lo mejor es muy difícil para nosotros, pero para Dios no es nada imposible. Por eso la importancia de tener siempre puesta nuestra fe en Dios. Que Dios, esa fe que hace simplemente milagros. Y pues la vida de fe de la Virgen María, pues simplemente fue una vida de fe que pues inició desde el momento en que le dijo sí al Señor hasta en el momento que pues dio la recompensa con la vida eterna. Cuántos privilegios, ¿no? Por ser esa mujer fiel, tuvo que padecer la muerte de su hijo en la cruz, pero después fue recompensada con la resurrección, con la ascensión de su hijo a los cielos y, lo más importante, ella asunta al cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, siempre Dios nos va a recompensar cuando nosotros nos mantenemos en esa fidelidad, cuando nosotros nos mantenemos en esa fe, pues siempre Dios nos lo recompensa tarde o temprano. Por eso, ahora ante estas situaciones que pues nos enfrentamos actualmente, que esta terrible pandemia que pues ha acechado a todo el mundo, porque no solamente a nosotros como pueblo mexicano, sino que a todo el mundo, pues nosotros tenemos que tener nuestra fe firme en Dios, darnos cuenta que la Virgen María sigue siendo un modelo de fe, un modelo de humildad, y pues simplemente abandonarnos en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que darnos cuenta de que pues tarde o temprano esto tendrá que terminar? Pero pues necesitamos poner todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación. Recordemos que el virus pues está propagado por todo el mundo, por eso simplemente hay que cuidarnos con todas estas medidas de sanidad, cuidarnos con lavarnos las manos, usar el cubrebocas, todas estas medidas que necesitamos para prevenir y no ser contagiados. También viene una situación un poco compleja con esto del tiempo de frío. Viene el invierno para nosotros, estamos en el otoño, pero vendrá el invierno en el momento en donde vendrá un poco de frío. Ven que de por sí nos enfermamos de gripa, de tos o de influenza.
Ahora agréguenle esta situación pues del COVID-19. Por eso hay que extremar medidas, no hay que tomarla a la ligera, sino al contrario, darnos cuenta que necesitamos retomar o redoblar esfuerzos simplemente para no contagiarnos nosotros, ni tampoco poder contagiar a nuestros seres queridos. Por eso, hoy, pues que esta pequeña reflexión que quise compartir con cada uno de ustedes nos ayude a acrecentar nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, y teniendo siempre como modelo a la Virgen María. Viene un tiempo, el tiempo del Adviento, tiempo de espera, tiempo de preparación a dos grandes solemnidades que también pues no vamos a poder celebrar como lo teníamos acostumbrado anteriormente: la Inmaculada Concepción el próximo 8 de diciembre y el 12 de diciembre. Ven que ahora hasta la Basílica de Guadalupe pues ha suspendido todas las celebraciones eucarísticas y nos pide que no asistamos esos días pues en peregrinación como lo teníamos acostumbrado. ¿Cuántos van en antorchas, en cabalgatas, en relevos? Muchísimas personas que van de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, pues simplemente ahora no se va a poder. ¿Para qué? Para que no exista esa aglomeración y pueda haber un contagio. Por eso la importancia de darnos cuenta de que necesitamos tomar todas estas medidas. Creo que pues la solución pues simplemente será una vacuna. La vacuna pues no sabemos exactamente cuándo llegue, pero los expertos ahí mencionan que vendrá hasta el próximo año. Por lo tanto, pues todavía nos restan algunos meses en donde tenemos que pues cuidarnos, simplemente cuidarnos, protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Pues que Dios nos ayude en cada una de estas dificultades, que sepamos ser dóciles, sepamos ser obedientes, así como lo fue la Virgen María, y que nuestra fe pues simplemente esté puesta en Dios, y pues que Él levante su mano poderosa para que termine o cese esta pandemia, y con nuestra fe siempre puesta en Dios y la Virgen María que interceda por nosotros, pues siempre ella nos cubrirá con su manto. Quisiera terminar con esta consagración a la Virgen de Guadalupe. Aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, pues siempre la hacemos todos los días al terminar la misa. Siempre se transmite todos los días vía Facebook. Por lo tanto, es una consagración que pues nos pone a descubierto la necesidad que tenemos de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, les pido que nos unamos y que terminemos esta pequeña reflexión o esta pequeña charla con esta consagración a la Virgen María. Decimos juntos: Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad.
Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues es así como hemos concluido esta charla. Esperemos que les ayude a vivir estos dos tiempos importantes de la Iglesia que se avecinan, el tiempo del Adviento y el tiempo de la Navidad. Hemos subido este video o hemos transmitido este video en vivo y quedará grabado ahí en nuestra página de Facebook del seminario, y a su vez lo empezaremos a compartir para que ustedes, dentro de los grupos de sus pequeñas comunidades, pues lo puedan observar, lo puedan escuchar, lo puedan meditar. Por lo tanto, pues agradezco a la catequesis familiar que me haya tomado en cuenta para compartir pues esta pequeña reflexión. Le pido a Dios por ustedes, le pido a Dios por sus familias, que los bendiga, que los libre de todo mal, y pues nos unimos en oración. Le decimos a nuestra Madre del Cielo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y le pido a Dios que los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.